Bien, ya tenemos a nuestra primera invitada, la doctora Luisa González, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Doctora, muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por este espacio, un saludo y gracias a todos los que se han conectado también por estar presentes escuchando pues el otro lado de muchas de las historias que se escuchan en los medios tradicionales. Abogada, ¿cómo le va? Buenos días. Buen Luego día. de lo que se dio el día viernes en la Asamblea Nacional, donde el presidente no se salió con la suya, ¿no? De levantarle la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad. Las reacciones vinieron enseguida. Se habla de un pacto político que están en contra del gobierno nacional, que estarían en contra del gobierno nacional, dice el presidente. El Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y Construye. ¿Qué lectura darle a estas declaraciones que da la gente vinculada al gobierno y el propio presidente de la República? Bueno, primero, creo que los ecuatorianos, el país entero, sabe que esto no obedece sino a un capricho del presidente de la República, que la señora Verónica Abad, que no es de otras filas sino de las de Creo, que viene de allí y que con quien tenemos serias diferencias ideológicas, incluso ella es una persona neoliberal, nosotros progresistas, pero más allá de eso, el Ecuador tiene un Estado de Derecho que no está sometido al capricho de un presidente, que esta no es su hacienda bananera, que este no es el Grupo Noboa, esta es la República del Ecuador y aquí hay leyes. Aquí hay una constitución de la República que se debe obedecer. Los ecuatorianos hemos visto que hay una agenda desde el primer día de gobierno en donde el presidente envía a su vicepresidenta, la señora Abad, a un país en guerra, en conflicto armado como es Israel contra Palestina. Lo siguiente, pues su hijo es detenido y por un presunto delito de tráfico de influencias que están incluidos ahí $1,500, no lo sé, las investigaciones están reservadas aún, y lo envían a la cárcel de máxima seguridad, donde se envían a los delincuentes más peligrosos, como es la cárcel de La Roca. Cárcel a la que ni siquiera lo habían enviado a Fito que por cierto se les fugó, no estaba en una cárcel de máxima seguridad, pero allí envían al hijo de la vicepresidenta de la República. Que salta a la vista de todos los ecuatorianos, que el presidente Noboa está enfocado en que la señora Abad renuncie o sea destituida de su cargo a toda costa, para no dejarla asumir la presidencia de la República cuando él pida licencia para lanzarse a la reelección en el 2025. Eso queda claro ante los ecuatorianos y hay que estar vigilantes también, porque no descartamos que se vaya a hacer cualquier tipo de argucias con tal de no permitir que la Constitución de la República se cumpla. La Constitución de la República. Y aquí no hay ningún acuerdo, no hay ningún pacto, lo digo de frente, no hay ningún pacto con ninguna bancada ni con ningún partido político. El único pacto es el ético que tenemos con la Constitución de la República, el Estado de Derecho y el sujetarnos a las leyes y no al capricho de un presidente de la República que simplemente actúa por odio persigue a mujeres. Abogada Luisa González, yo he escuchado a algunos asambleístas que han expresado su inconformidad justamente el día viernes, cuando ellos decían que tenían que votar, pero que no tenían ningún documento, ninguna prueba de todo lo que se iba a dar dentro de esa sesión de la asamblea, porque resulta que la asamblea primero se la declaró, la sesión se la declaró de carácter reservado. ¿Esto qué implica? Que nadie podía ver lo que estaba sucediendo en la asamblea. Y otra, esto de no entregarle la documentación a los asambleístas de pruebas, que existan o no pruebas en contra de la vicepresidenta, esto significa de que nadie tampoco podía darle el voto de respaldo al presidente de la República sin conocer por qué se está levantando la inmunidad a la vicepresidenta. Mire, Jaime, se repiten tres actores aquí, ¿no? Un presidente de la República, una fiscal y una jueza, en el cual
cambia el presidente de la República, pero es la misma fiscal Diana Salazar, coincidentemente, algo sorprendente, la misma jueza, la señora Daniela Camacho. Qué raro, ¿para procesar a quién? A un vicepresidente de la República, en este caso, una vicepresidenta. Sorpresa para los ecuatorianos. Una vez más, Diana Salazar, Daniela Camacho, procesando a una presidenta de la República, piden que se levante la inmunidad. ¿Con qué pretexto? Porque ellos lo dicen y punto. Porque son el poder, porque son el gobierno. Y vemos como claramente hay un trabajo en conjunto, sin independencia de funciones, entre Fiscalía, la función judicial y el gobierno nacional. No un trabajo articulado para proteger a los ecuatorianos, para sentenciar delincuentes, no. Hay un trabajo en conjunto, sin independencia de funciones, para la persecución política de una vicepresidenta de la República. Y quieren que se le levante la inmunidad sin ningún argumento técnico que permita tomar una decisión. Pero sí salta a la vista para los ecuatorianos, y no hace falta ser muy iluminado para entender esto. Aquí lo que existe es el deseo de Daniel Noboa de sacar de su paso a la señora vicepresidenta elegida en las urnas, le guste o no, es elegida en las urnas, y por eso digo que los ecuatorianos debemos estar muy pendientes de qué puede pasar a futuro, porque no descartamos que el señor Noboa, así como acostumbra actuar de forma caprichosa, y como él mismo lo dijo, soy un pésimo enemigo del pueblo ecuatoriano para comenzar, de la Constitución de la República, quiera saltarse el orden constitucional establecido para no dejar encargada a la vicepresidenta Verónica Abad de la presidencia de la República cuando él pide una licencia, ¿no? ¿De qué manera se puede saltar el orden constitucional el presidente de la República? Mire, yo soy abogada, ¿no? Entonces uno coge las leyes, la Constitución, uno lee y dice, no, es imposible que lo hagan porque aquí dice la norma, porque aquí te obliga. Pero qué pena lo que voy a tener que decir, y en las palabras que lo voy a decir, en el Ecuador hemos visto burros volando. Tenemos una fiscal general que sentencia por influjo psíquico porque dice, y todavía es que lo dice, ¿no? Orgullosa, es que eso dice la doctrina, dice. Lo sentencio por influjo psíquico porque eso dice la doctrina. Cuando uno revisa los códigos, las leyes, la Constitución, no existe. Pero por la doctrina y sin pruebas, sentencia a un presidente de la República por influjo psíquico, ¿no? Pero ese influjo psíquico no se ha extendido a nadie más, a ningún otro presidente. Vemos cómo Lenín Moreno, hasta el día de hoy, no ha sido procesado por el caso INA Papers. La señora Diana Salazar tiene los documentos enviados mediante asistencia penal internacional. Lo podía haber vinculado desde el 2021, hoy estamos en 2024, tiene las pruebas, no lo hace. Más bien, le retiró el pedido de prisión preventiva. Esa es Diana Salazar. Qué pena decirlo así, pero esa es Diana Salazar. Una fiscal que está orgullosa de haber sacado 10 sobre 20, pero es una nota que demuestra que la señora no tenía la capacidad, ni la tiene, para manejar la Fiscalía General del Estado. ¿Qué es lo siguiente? La jueza Daniela Camacho, en conjunto entre las dos, violaron toda normativa legal, y eso podría ocurrir en el Ecuador con la señora vicepresidenta Verónica Abad. Por eso digo, hay que estar vigilantes. No sabemos qué se les puede ocurrir, ¿no? En esas mentes maquiavélicas muchas veces cualquier cosa puede resultar, algún otro tipo de influjo psíquico, sabrá Dios. Se ensaltan el orden constitucional, la procesan a la vicepresidenta sin haber levantado la inmunidad. Mire, lamentablemente en el Ecuador nos hemos acostumbrado a que se viole la Constitución, a que se violen las leyes, y que aún la academia, los colegios de abogados, los organismos correspondientes guardan silencio. Bueno, acusan a la Revolución Ciudadana de este supuesto pacto político con la vicepresidenta Verónica Abad. Es porque la vicepresidenta, si asume la presidencia de la República,
le podría dar el indulto al expresidente Rafael Correa. ¿Qué lectura darle a esto que desde el gobierno sale y algunos voceros cercanos al gobierno también están diciéndolo? El señor Noboa acostumbra a mentir, ¿no? El pueblo ecuatoriano sabe muy bien, hoy sabe muy bien quién es Daniel Noboa. Es un presidente que les engañó a ustedes, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a los jubilados, a los estudiantes, a los médicos, a los servidores públicos, a los ciudadanos en general. Les engañó en campaña, ofreció una cosa, hizo otra, sigue mintiendo, miente en las cifras de empleo, dice que ha aumentado el empleo cuando vemos que más del 65% de la población en edad de trabajar, con deseo de trabajar, está en el desempleo, en el subempleo. Miente cuando dice que han reducido las muertes violentas y vemos cómo en cantones como Chone, como Durán, aumentan entre un 400, 300, 500% las muertes violentas. Dicen que ya se puede salir al Ecuador, a las calles, porque este es un país de paz, porque ya es un país seguro, porque acabó la primera fase de esta lucha contra la delincuencia. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que la morgue en Guayaquil está saturada y a través del servicio forense se manda un comunicado a la ciudadanía y se les dice claramente que la morgue está saturada por el aumento de la violencia y que ya no dan capacidad para recibir más cuerpos víctimas de muertes violentas. Cuando ha mentido en todo, ¿en qué más puede mentir? Pues se le ocurre decir que su vicepresidenta, que viene de las filas del partido de Creo, ¿sí?, de la lista del señor Guillermo Lasso, pertenece a la Revolución Ciudadana. Yo le puedo asegurar que ni Luisa González como presidenta de la Revolución Ciudadana, ni Rafael Correa como líder de la Revolución Ciudadana, conocemos siquiera a la señora Abad, ni a nadie ha llegado a ella, ni ningún contacto y jamás hemos tenido ningún tipo de comunicación con la señora Verónica Abad. Lo siguiente, el indulto, ¿no? Rafael Correa ha sido muy claro en decir que él se está defendiendo en la justicia, en estricto derecho se va a resolver sus casos y lo está llevando a nivel internacional, por eso también el temor y la desesperación de Diana Salazar haciendo videos sobre el caso Sobornos. Y más allá, Rafael Correa no es ni un prófugo ni está preso como para que le den un indulto que se da a las personas que están privadas de libertad. Rafael Correa es un hombre libre que tiene un asilo diplomático otorgado por la Unión Europea después de un proceso extremadamente riguroso donde se ha analizado todo el proceso del caso Sobornos y donde se concluye que lo que le han hecho a Rafael Correa es persecución política. No hay ningún caso de delincuencia allí, no hay ningún caso que se haya cometido un delito. Es persecución política de la señora Diana Salazar, del gobierno de Lenín Moreno y de la jueza Camacho. Doctora González, buenos días. Una vez más, Carla Aro le saluda. Aplaudimos que la Revolución Ciudadana esté vigilante de esta violación a la norma constitucional que quiere hacer el presidente. Pero también queremos saber cuál es la posición de la Revolución Ciudadana en torno a este grave problema que se viene arrastrando y que ha estado pues sobre la mesa en los últimos gobiernos, que es el tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esa es una afectación que se va a dar, y nosotros lo sabemos, para todo el pueblo ecuatoriano. Pero bueno, el gobierno no habla de focalización como se habló en gobiernos anteriores, ¿no? Sino que habla de una compensación. La pregunta que nos hacemos los ecuatorianos, pues no hay escuelas adecuadas correctamente, no hay medicinas en los hospitales y un sinnúmero de cosas más. Y el gobierno habla de una compensación incluso económica. Carla, yo no sé cómo podemos hacer que la gente entienda esto, ¿no? Cómo nos han mentido durante años. El Ecuador debe exigir la verdad en el discurso político y en todo el quehacer de los ecuatorianos. Debe estar primero la verdad. ¿A quién de ustedes, queridos ecuatorianos, les gusta que le mientan? Que le mienta el jefe, el amigo, el compañero, la hermana, a nadie, ¿verdad? Y lo que hemos recibido es solamente mentiras. Cuando entregamos el gobierno en el año 2017, la deuda pública no pasaba de un 39% en relación al PIB.
hoy día sobrepasa el 60% en relación al PIB. Y nos preguntamos, ¿qué han hecho con el dinero de los ecuatorianos? Si en estos últimos 7 años no ha habido una sola obra pública. Las obras que existen en este Ecuador son las que dejamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana y que por mantenimiento, falta de mantenimiento, las están dejando deteriorar. Ayer salía el ministro de Energía diciendo que venían apagones, que no vienen apagones, que sí vienen apagones, que finalmente han puesto a funcionar una parte de Coca-Cola Sinclair. ¿Qué dijeron sobre Coca-Cola Sinclair, el proyecto hidroeléctrico? Dijeron que ese proyecto ya no funcionaba, que iba a explotar, que habían fisuras, y vemos que hoy día tenemos energía eléctrica gracias a ese proyecto. Nos han deteriorado todo, nos han llenado de impuestos y encima nos precarizan la calidad de la vida, nos aumentan la deuda pública y no hay una obra. Dijeron que el gobierno de la Revolución Ciudadana era el gobierno más endeudado, que estábamos entregados a la deuda, que excedía la deuda. Hoy excede la deuda, pero no hay una obra. Antes inaugurábamos una obra por día. Y como han tenido este pésimo manejo económico, y que pese a que Daniel Noboa en campaña dijo que iba a bajar el precio de los combustibles, que iba a bajar el precio de la tarifa eléctrica, que no iba a subir el IVA, que iba a reducir impuestos, hizo todo lo contrario, queridos ecuatorianos. Basta de mentiras y basta de dejarnos engañar. Y hoy nuevamente aumentan el precio del combustible. Y tiene un doble aumento, ¿ah? No es solamente porque te quiten el subsidio, es también porque te aumentaron el IVA. Entonces, en los últimos meses tendríamos un doble aumento en el precio de los combustibles. Esto va a generar más inflación porque van a subir los precios de todos los bienes, servicios, alimentos, medicinas. Van a subir los precios. Y eso no se puede compensar con ninguna medida compensatoria, con algún aporte que se dé en exceso. Miren lo que están diciendo a los gobiernos autónomos, que lo que les deben a los gobiernos autónomos le van a pagar en bienes del Estado. Pero si lo que necesitan es circulante, pues, para poder hacer la obra, para poder hacer el alcantarillado, las calles, el agua potable. Y el gobierno dice, te vamos a entregar en obras. ¿Qué le van a decir, pues, a usted mañana, compañeros del sector del transporte? Cuando le digan, sí, ten esta compensación, ¿cuándo se la van a entregar? Si ni los sueldos llegan a tiempo, si ni siquiera los sueldos al sector público. ¿Qué están haciendo con el dinero de los ecuatorianos? Aumentaron el IVA en 3 puntos, diciendo que era para mejorar la seguridad. Y vemos que no es más que un acuerdo con Fondo Monetario Internacional. Nos engañaron. Pero más allá de eso, ¿dónde están esos recursos que ya deben empezar a recaudar? ¿Por qué no los compensan de ahí? ¿Cuánto van a ahorrar en el retiro de los subsidios en este año? ¿Cuánto van a ahorrar? ¿600 millones? ¿Por qué no empieza el señor Daniel Noboa por pagar los impuestos que debe, más de 90 millones de dólares, deuda en firme ante el Servicio de Rentas Internas? Todos ustedes que están con un trabajo, sea por factura o sea que tengan que pagar el impuesto a la renta en calidad de dependencia, tienen que pagar sus impuestos y pagan puntualmente los impuestos. ¿Y por qué la familia Noboa no paga los impuestos? ¿No podríamos empezar a compensar algunas de las falencias económicas que tiene el Estado por el mal manejo que han hecho la derecha, Noboa, Lazo? ¿No podrían compensar con empezar a cobrar las deudas ante el Servicio de Rentas Internas, me pregunto yo? Podrían empezar por ahí. Pero bueno, esa es la receta del Fondo Monetario Internacional que sin duda alguna el gobierno de Daniel Noboa está siguiendo al pie de la letra. Pero hay posiciones, doctora González, ¿no? Y esa posición de pronto también es salir a las calles a reclamar y oponerse. ¿Ustedes estarían de acuerdo en apoyar algún tipo de manifestaciones que pudieran darse en torno a esto, en el caso de que se diera? Porque sabemos que están en mesas de diálogo en estos momentos con el sector
sector de los transportistas, pero ¿cuál sería la posición de ustedes como Revolución Ciudadana, ¿no? En términos generales? Bueno, nosotros siempre estamos enfocados en ver lo mejor para el país. Hay que hacer un acuerdo programático en el cual se puedan unir diferentes frentes y fuerzas de la izquierda del Ecuador para poder construir un camino hacia el desarrollo, a levantar al Ecuador. Esto requiere la unidad de todos los frentes. Esto va a requerir, levantar al Ecuador va a requerir la unidad de la fuerza, de los sectores públicos, privados, la industria, la pequeña, la grande, de todos, de las fuerzas sociales, de las organizaciones, movimientos, de los partidos políticos, para poder tomar decisiones que encaminen al Ecuador a salir adelante. Mire usted lo que está pasando con los combustibles. Sigue bajando la producción de petróleo. Si baja la producción de petróleo, también bajan los ingresos para el Ecuador. Las rondas petroleras están paradas. El Ministerio de Energía y Minas debería separarse y volver a ser como era antes, uno de petróleos, otro de minas y otro de electricidad. Un ministro no está pudiendo manejar todos los sectores. Quieren ir hacia importar más combustible en lugar de refinarlo en el país. Eso va a significar que van a salir más recursos. ¿Quién se beneficia? Los importadores de combustibles. Vemos que han hecho del gobierno nacional y del Estado su negocio, su reducto de negocio, y no piensan en las necesidades de la población. Esto, queridos ecuatorianos, revisen la historia. Lo vivimos en la década de los 80, de los 90, inicios del 2000, donde para beneficiar a empresas importadoras no construíamos una sola hidroeléctrica porque las barcazas estaban allí como negocio de un partido político, Partido Social Cristiano. Gente vinculada a este partido mantenía las barcazas en Guayaquil, se enriquecían unas familias y los ecuatorianos perdíamos miles de millones de dólares anualmente, dinero que hubiera servido para carreteras, para infraestructura, para escuelas, hospitales, pero no les importaba porque estaban contentos con su negocio. Dicen exceso de Estado, hay que reducir el Estado. No les gusta el Estado cuando es para servir a millones de ecuatorianos, pero le encanta el Estado cuando es para enriquecer sus propios bolsillos. Y lo hemos visto en los dos últimos gobiernos, en el de Moreno también, que se entregó a la derecha. Doctora, yo sé que ustedes han dicho que están evaluando algunas cosas a la interna del partido y que van a ser bastante orgánicos en las decisiones que tomen, pero tengo que desde ya preguntarle cómo va la selección de los candidatos a la presidencia de cara a las elecciones del 2025, y le hago esta pregunta porque ya hemos visto algunos rostros que con partido o sin partido han saltado a la palestra pública y dicen, pues aquí estoy yo voy a ser candidato. Algunos ya sabemos por qué línea, otros pues no. Entonces la gente sí se pregunta cómo va a la interna esa selección dentro de la Revolución Ciudadana. No, yo quiero hacer una precisión, Carla. Mire, hemos tenido 3 gobiernos desastrosos: Moreno, Lasso y Noboa. Y eso creo que ha dado la pauta para que la gente crea y diga, mira, si ese fue presidente, yo también puedo. Para ser presidente de la República esto hay que tomárselo en serio, porque estás teniendo en tus manos 18 millones de ecuatorianos, las vidas de adultos mayores, de jóvenes, de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, de las cuales dependen las decisiones que toma un presidente, de lo acertado que puede ser su equipo de trabajo, de la calidad de un gabinete ministerial. Aquí no se trata de yo soy popular, yo soy lindo, yo bailo, yo canto. Aquí se trata de tener conocimiento de cómo funciona el sector público, la función pública, a través de la cual tú haces que las necesidades de los ecuatorianos se transformen en política pública y sus derechos sean vueltos una realidad. Para eso es un gobernante. Y para gobernar aún para los detractores y crear condiciones dignas de vida para sus detractores. Eso hace un presidente de la República, pero con los pésimos presidentes que hemos tenido en estos últimos 3 gobiernos, cualquier persona dice, yo también quiero. Hace un bonito TikTok y dice, yo también me lanzo. Tengo 1 millón de seguidores, yo también quiero ser presidente de la República. Eso hay que tomárselo en serio.
Y dentro de la Revolución Ciudadana nos lo tomamos muy en serio. Y es por eso que estamos evaluando. Hay muchísimos cuadros muy formados, con conocimiento dentro de la Revolución Ciudadana. Yo he mencionado que tengo grandes compañeros, más allá de que están en funciones y que, por ejemplo, Pavel Muñoz dijo que él no sería candidato porque está en su función de alcalde, lo cual celebro, pero es un gran cuadro también. Pero usted va a estar en la papeleta, ¿no? No, o sea, no, la verdad es que no sabemos si de primera o de segunda, pero usted va a estar en la papeleta, ¿no? Y es que la gente se pregunta eso, porque siendo en este momento la líder de la Revolución Ciudadana, con el trabajo que usted ha venido desempeñando, obviamente después de las elecciones pasadas, la gente se pregunta, o sea, la gente dice, Luisa González debe estar en la papeleta. No sabemos si de primera o de segunda, eso, la decisión tendrán que tomarla a la interna, cuál será la mejor opción o lo mejor para el país. Pero, ¿usted va a ser parte de esa papeleta? Carla, Jaime y ecuatorianos que me están escuchando, ahora mismo lo estamos valorando. Yo también tengo que valorarlo al interior de mi familia. Tengo 2 hijos, soy madre soltera de un pequeño de 10 años que me toca encargarlo con el dolor del alma a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a su hermano, para que me ayuden cuidándolo mientras yo estoy en territorio y demás. Bueno, hay muchas cosas que hay que evaluarlas aquí. Para los que me conocen más de cerca, soy una mujer sumamente orgánica, que busco siempre lo colectivo, no lo personal. Mi anhelo, el anhelo de mi alma, es que este Ecuador vuelva a ser un país de paz, que volvamos a salir a las calles con libertad, con tranquilidad, que yo misma me quede en paz cuando mis hijos se van a la calle y van al trabajo, a la escuela y regresen con bien. Lo que yo aspiro para mi familia es lo que aspiro para las familias ecuatorianas. Yo estaré donde pueda servir mejor a mi pueblo. En 20 segundos, ¿qué lectura darle a las negociaciones que ha llevado adelante este gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Macabras y nefastas en lo económico, en lo social, y el resultado se ve día a día en los índices de violencia, de delincuencia que aumentan, que hay poblaciones que han aumentado en un 500%, en la pobreza que sigue aumentando, en la migración, que son cientos de miles de hermanos que migran por las malas condiciones de vida que existen en el Ecuador y la inseguridad. Se ve reflejado en el desempleo que supera el 65% de la población entre desempleo y subempleo. Esos son los resultados de un pésimo gobierno que va de la mano del Fondo Monetario Internacional que se ha demostrado hasta la saciedad que los efectos siempre han sido negativos en el Ecuador y en cualquier país del mundo en el que meten sus manos. ¿Y qué haría Luisa González si es presidenta de la República con el Fondo Monetario? Bueno, ahí hay que revisar la deuda que se ha comprometido, probablemente una reestructuración de deuda, no estoy muy segura, tendría que revisarlo a profundidad. La inversión en el Estado ecuatoriano, quien toma las decisiones de dónde se invierte cada centavo y qué se hace, somos los ecuatorianos en base a las necesidades de los ecuatorianos. No tocar el precio de los combustibles, no quitar subsidios, fortalecer el Estado para garantizar la seguridad, fortalecer la fuerza pública, depurarla, empujar a la empresa privada desde el sector público. Con la inversión pública eficiente, empujas a la empresa privada, dinamizas la economía, generas empleo. No reducir el Estado, fortalecer el Estado, porque fortalecer el Estado significa los médicos que tienen que ser contratados para garantizar la vida de nuestros hermanos, las medicinas para garantizar la salud y un trato digno además, la educación para que vuelvan nuestros niños y jóvenes a las aulas de clase y no sean presas de la violencia, las becas para que puedan nuestros hijos ir a las mejores universidades del mundo y así seguir levantando a esta patria hermosa, que no va a ser fácil, pero que no es imposible y que con conocimiento lo haremos mucho más rápido. Muchísimas gracias, abogada Luisa González, por su tiempo. Entiendo que tiene que salir de viaje. Sí, tengo un vuelo, ahora me desplazo hacia la ciudad de Guayaquil, unas reuniones que tengo ya previstas allá. Muchas gracias por el tiempo también. Un abrazo a todos los que se han conectado y a mantener la fe y la esperanza de que esta patria bella pues vuelva a levantarse con alegría y a caminar con la mirada en alto y con alegría en el rostro. Gracias. Gracias a la abogada Luisa González, ex candidata a la presidencia de la República y presidenta de la Revolución Ciudadana.